Bueno, buenas noches a todas. Bienvenidas. Nos alegra que estén nuevamente aquí. Bienvenidas también para las que nos van a ver próximamente en las grabaciones en YouTube o en Instagram. Esperamos que este tiempo sea de bendición. Durante este año 2024 vamos a empezar abordando el tema de los dones y los talentos a la luz de la palabra de Dios y hemos decidido titular este estudio de estos meses como ejerciendo mis dones y talentos. El día de hoy junto a Sophie vamos a compartirles un poquito sobre este tema, una breve introducción al respecto para que entendamos un poquito más a qué nos referimos con dones, a qué nos referimos con talentos y pues que el Señor sea hablándonos por medio de su palabra. Bienvenidas nuevamente a todas. Entonces, para empezar, vamos a hablar hoy sobre los siguientes temas. La unidad de la iglesia, los dones espirituales, que pues es el tema central en este caso, cómo recibir estos dones, cuáles podemos recibir, cuáles dones podemos recibir, el propósito de los dones y cómo podemos ejercerlos. Para empezar, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 23. Espero todas tengan sus Biblias ahí a la mano porque vamos a estar leyendo diferentes pasajes sobre este tema. Entonces, vamos todas a 1 Corintios 12. Sobre el tema de los dones, se habla en diversas partes en la Biblia. Sin embargo, hay cuatro pasajes principales en donde podremos ver sobre este tema. El tema de los dones, de los talentos, de los ministerios. Uno de ellos es 1 Corintios 12, que vamos a verlo ahora. Luego vamos a ver Efesios capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4 también, y vamos a ver, perdón, se me olvidó, la otra cita, Romanos 12. Ese es. Entonces, para empezar, vamos a leer acá en 1 Corintios 12. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a empezar con esta idea de este versículo. Para entender el tema de los dones y de los talentos, tenemos que tener la claridad de esta ilustración. Aquí en la imagen que colocamos en la diapositiva vemos un cuerpo humano de una mujer. Y como podemos observar y como sé que todas sabemos, tiene muchas partes en sí. Está compuesto por muchas partes, cada parte tiene sus funciones y el apóstol Pablo aquí en la carta que escribe a los Corintios nos da como esta ilustración para que nosotras podamos entender lo que la iglesia es. Así como un cuerpo humano, como el que podemos observar acá, tiene muchas partes, muchos órganos, muchas funciones, cada uno de ellos. Así, la iglesia de Dios ha sido constituida como un cuerpo que está compuesto por muchos miembros, por muchas personas, las cuales en sí Dios las ha puesto ahí con una función. Sigue diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces podemos observar que esta idea de que el cuerpo eh, pues es una representación o una ilustración de lo que la iglesia es, nos ayuda a comprender mucho más cómo el Señor Jesús ha dejado las ordenanzas y todo lo que en la iglesia eh, debemos cumplir y estamos puestas para cumplir. Entonces, eso era en lo primero que quería que meditáramos un poco, en que la iglesia es un cuerpo y como tal, pues tiene muchos miembros. Al tener muchos miembros, tienen diferentes funciones entre sí. Y porque es importante entender este concepto o esta idea, porque el asunto de los dones va muy relacionado con esa parte de lo que la iglesia es. Entonces, pues sí, nos va a ayudar a comprender un poquito más esto. Hay que tener también la claridad de que en este contexto
o con esta idea, por decirlo así, eh, debemos aclarar que Cristo es la cabeza. Tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero la cabeza, el cerebro, es una de las partes, o podría decirse que la parte más principal porque manda las indicaciones al resto del cuerpo. Asimismo, Cristo, siendo la cabeza, es nuestra guía y por ello, pues cada miembro debe estar sujeto o bajo el orden de lo que Cristo dice y eso nos los ha dejado por medio de su palabra. Pueden continuar leyendo ahí los versículos que siguen. Bueno, vamos a leerlos, solamente para mencionarlos. El versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces, esta idea de el cuerpo como, perdón, de la iglesia como un cuerpo, nos ayuda a ver esto, que todos los miembros que pertenecemos a este cuerpo somos importantes. Por ende, las funciones que tenemos también lo son. Y como dice acá, ninguno puede decir a otro que no tenemos necesidad de los demás. Entonces, ya comprenderemos más adelante un poco cuando abordemos el tema de los dones, por qué esta idea es importante, pero básicamente es entender esto. ¿Y por qué es importante entonces la unidad de la iglesia? Teniendo siempre como en mente esta ilustración de que es un cuerpo. Vamos a ir un momentico a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Entonces nos dice Romanos 12 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, continuando con esta ilustración de que el cuerpo, que en este caso es la iglesia, es uno solo, es importante la unidad. Si nuestro cuerpo humano, coloquemos el ejemplo de nosotras mismas, observémonos a nosotras mismas, no tuviera unidas sus partes, que mi mano estuviera por otro lado, mi pie por otro lado, no funcionaría correctamente, ni siquiera podría funcionar bien. Asimismo, en la iglesia, si cada miembro, cada parte de esta no está en la función que debe estar y que Dios la ha puesto para estar, no va a funcionar todo bien. Entonces, por esto es importante y fundamental la unidad dentro de las iglesias, porque al pertenecer a un mismo cuerpo, pues somos importantes, somos necesarios, dependemos los unos de los otros y finalmente nos convertimos en uno solo. Entonces, la idea de lo que el Señor nos está tratando de decir por medio de este tema es la importancia que debemos darle al hecho de que todas nosotras las que estamos aquí, que pertenecemos a la Iglesia Universal y que pertenecen cada una pues a la iglesia local donde estén, deben procurar siempre esa unidad, las unas con las otras, no solo entre nosotros, con los hermanos que son mayores que nosotras, con los niños, con los jóvenes, con cualquier persona que pertenezca a la iglesia, debemos procurar esa unidad. Y nosotras procurar también cumplir eh,
la función por la cual Dios nos ha puesto en esa congregación específicamente. Vayamos a 1 Corintios 12:12, que ahorita lo mencionamos para otra vez recordar esta idea, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, todos, como decía ahorita, somos importantes dentro de la iglesia de Dios. Todos tenemos una función. No hay ningún creyente que Dios lo haya colocado por casualidad en la congregación donde está. Y si nos colocaron específicamente donde estamos, es porque Dios desea que cumplamos una función ahí. Y ahora que miremos el asunto de los dones, vamos a poder de pronto entender un poquito más por qué este asunto de cumplir una función, de cumplir un propósito, donde estamos. Asimismo, en la iglesia, asimismo en nuestra vida, perdón, asimismo en nuestra vida. A ninguna Dios nos ha traído a este mundo por casualidad. Con un propósito estamos. Pero en la iglesia hay un propósito específico y es justamente por eso que nos ha dotado de diferentes capacidades, y a cada una se los ha dado personalmente para que podamos cumplir esta función. Entonces, ya entrándonos más en el concepto como tal de los dones, vamos a ir un momento al versículo 6 del capítulo 12 de Romanos que estábamos leyendo ahorita. Entonces, Romanos 12:6. Romanos 12:6. Y vamos a enfocarnos para entenderlo un poco más en la parte A de este versículo, de Romanos 12:6. Dice Romanos 12:6: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, lo primero que debemos tener en claro, eh, es que hay diferentes dones. Y lo segundo, que es dado por gracia. Entonces, para entender el concepto de don, vamos a empezar con este término que acá colocamos en las diapositivas, que es harismate. En el original griego, la palabra harismate es la que se traduce al español como don. Y básicamente hace referencia a un dote extraordinario del Espíritu Santo concedido para su servicio especial. Entonces, quedémonos como con ese concepto. Un don es una capacidad extraordinaria dada por el Espíritu Santo a los creyentes y que se le ha dado a cada uno para un servicio especial. Entonces, eso nos indica que hay diferentes dones que no son los mismos dones los que yo tengo, a los que tiene Sophie y así a los que tiene cada una de las que estamos acá. ¿Que podemos compartir dones? Sí, ahorita vamos a ver un listado de ellos, pero la función o la forma de ejercerlo en cada una, Dios la ha depositado de forma especial y de forma personal. Entonces, eh, no, aunque de pronto Sofía y yo compartamos el don, no sé, de hablar, por ejemplo, eh, ella no lo va a expresar de la misma forma que yo lo hago, ni va a estar con las mismas capacidades que yo lo hago, y así tampoco yo voy a tener las mismas capacidades que de pronto tiene Lore, o así cualquiera de las que estamos acá. Entonces, esa es la primera idea que hay que tener. Ahora, lo otro es que son dones espirituales, es decir, son dados por el Espíritu Santo, que sería lo primero, y lo segundo es que son eh, para un servicio en el contexto espiritual, es decir, de la iglesia. Entonces, es importante tener la claridad de esto porque finalmente podemos utilizarlos para otras cosas, pero lo primordial en esto es el servicio a Dios. Entonces, eso es lo otro. Ahora, nos dice acá en Romanos, donde leíamos, versículo 6 nuevamente, según la gracia que nos es dada. Entonces, la otra idea que hay que pensar en este espacio de el concepto de los dones es que son dados por gracia. No sé si de pronto todas las que estamos aquí hemos escuchado qué significa la palabra gracia, pero básicamente gracia es dar algo que no se merece.
dar algo que no se merece. Entonces, para ilustrar de pronto un poquito más este asunto de los dones que hemos recibido, es como si Dios nos diera un regalo a nosotras, que nosotras no hemos hecho nada para merecerlo, al contrario. em, y pues Dios me dice, coge este regalo y tú vas a decidir si lo pones en práctica, si tú lo usas, si no lo usas. Cuando nosotros nos dan un regalo, por ejemplo, si a mí me regalan un vestido, yo decido finalmente si me lo voy a colocar o no. Asimismo, con el asunto de los dones ya están en nosotras, pero es decisión nuestra si los usamos o no. La invitación con todo esto también es a que los usemos, a que los pongamos en práctica y pues ya ahorita más adelante vamos a poder observar cómo podemos ejercerlos o cómo podemos, pues sí, colocarlos en práctica. Entonces, debemos estar agradecidas porque es un regalo de Dios. No hay mérito alguno por el cual recibir un don. Entonces, no es como que a tal persona se le da el don porque es mejor que esta otra o no. Realmente no hay distinción en este asunto de los dones. Para entender un poquito más, repitamos el versículo en 1 Corintios 12 el versículo 13, 1 Corintios 12, 13, que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa si eres judío, no importa si eres griego, no importa de dónde seas, eh, los dones Dios los va a dar y los va a dar por su Espíritu Santo a los creyentes. Hay que nuevamente aclarar eso, a los creyentes. Entonces, pues esa es la idea del asunto del concepto del don. Ahora, teniendo en cuenta esto, si por ejemplo a mí me regalan algo que yo no sé cómo usarlo, lo más probable es que le pregunte a la persona que me lo regaló cómo podría usarlo. Asimismo con los dones, ya que Dios, por medio de su Espíritu Santo, es que nos los da, por eso debemos recurrir a Él por medio de su palabra para entender cómo los voy a usar, cómo los voy a ejercer, qué puedo hacer con el don que tengo. Obviamente luego de descubrir cuál es el don de cada uno. Entonces, pues esa es la otra idea que quería en que pensáramos. Entonces, ahora este punto, ¿cómo lo Entonces, recibimos? ¿cómo los recibimos? Si vamos a 1 Corintios 12, 7, dice que, pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y también en el 12, 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sabemos pues que, como decía Gaby, los dones espirituales son distribuidos por el Espíritu Santo a cada creyente. Y pues si hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Entonces, todo creyente tiene el Espíritu Santo y por ende todo creyente debe tener al menos un don. Y los dones pues, son dados sin distinción de personas, así como decía Gaby. Y en 1 Corintios 12, 13 dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pues como sabemos, Dios no hace acepción de personas, entonces todos podemos tener un don y no debemos de estar mirando qué don tienen las demás personas y decir por qué yo no tengo ese don o por qué él usa ese don de cierta manera y yo no lo puedo usar. Eh, los dones son dados por gracia, o sea, no lo merecemos, así como la salvación. En Efesios 4:7, podemos ir a Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos ha dotado a cada uno de sus hijos con al menos un don, el cual debemos utilizar para servirle a Él, servir en la iglesia, servir al cuerpo de Cristo, como lo veíamos al principio. Debemos estar también agradecidos por nuestros dones y debemos de pedirle a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría en cómo usarlos y en dónde usarlos. ¿Puedes pasarla, Gaby, por favor? Bueno, ahí, devuélvela. Bueno, ahora, ¿qué dones podemos recibir?
Si quieren, pueden usar el chat o pueden hablar qué dones saben que podemos recibir, que han escuchado, saben que tienen un don y lo pueden decir o pueden escribir en el chat. Ujú. Sami dice servicio, Maye dice también servicio, oración, Chaibi dice evangelista, Lau dice enseñanza, Brigitte Brendi consolación, Maye dice también adoración, María música, alabanza, Natasha dice maestra, sí, ahora sí la podemos pasar, Gaby. Ujú. Si vamos a Romanos 12, me acompañan por favor a Romanos 12, eh, del, del 4 al 8, dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no a todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que predice con solicitud, al que hace misericordia con alegría. Entonces podemos ver que está el don de la profecía, el de servir, el de enseñar, el de exhortar, repartir, presidir, que es el de guiar o liderar, el de misericordia, palabra de sabiduría, fe, palabra de ciencia, dones de sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, diversidad, géneros de lengua, interpretación de lengua y ministrar. Igual hay que tener en cuenta que pues en este tiempo no todos los dones están, digamos así, vigentes para eh, dar al servicio, como lo es el don de la profecía, pues ya no está. El de, el del don de la sanidad tampoco está. Y el de el de interpretación de lengua y diversos géneros de lengua tampoco está. Ya. Bueno, entonces continuando con esto, vamos a pensar en cuál es el propósito de los dones. Como decía al principio, hay muchos pasajes en los que podemos de pronto ver el asunto de los dones. Estos cuatro son los que puntualmente se nos dicen los dones, son esto, es esto, esto y estos. Pero como de pronto muchos de ustedes mencionaron en el chat, hay muchos otros dones que de pronto no se mencionan textualmente, pero que sabemos que también el Espíritu Santo puede usarnos en esas actividades. Y en ese sentido es que también hablamos de los talentos. Los talentos pues son capacidades también dadas por Dios. Normalmente se suelen utilizar en un contexto natural o terrenal, por ejemplo, el talento de cantar, por ejemplo, el talento de pintar, no sé, cantidades de talentos que puede haber. Em, y en ese contexto, también podemos decir que muchos de esos talentos se pueden convertir en un don cuando Dios llega a nuestra vida y podemos usarlos para su servicio. Entonces, por ejemplo, si yo antes de ser creyente tenía el talento de cantar, ahora que soy creyente, puedo usar eso mismo que Dios ha depositado en mí para su servicio. Entonces, ahora puedo cantar en la iglesia, enseñarle a cantar a los niños o cantar con otras personas, etcétera. Entonces, también hacer esa claridad en cuanto al asunto de los talentos. Y ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto que Dios nos ha dado? ¿Por qué Dios me dio esto? ¿Para qué Dios me dio esto? Entonces serían las preguntas que tendríamos que hacernos. El primer punto es perfeccionar al creyente. Vamos a ir un momentico a primero a los Corintios, perdón, a Efesios, como dice ahí, a Efesios 4:12. Ahora Sofi lo mencionó, pero vamos nuevamente a leerlo, porque ahí nos dice, pues textualmente, conforme a la palabra,
¿Cuál es uno de los propósitos de los dones? Como sabemos, hay muchos propósitos. Entonces dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios colocó ese don en ti porque Él quiere perfeccionarte. Dios quiere que seamos más como Cristo, como decíamos al principio con la alabanza que escuchamos, Jesús, haz mi carácter. Es uno de esos propósitos, que seamos más como Cristo, que nos acerquemos más a Él, que nos perfeccionemos, es decir, que mejoremos, que crezcamos, que nos edifiquemos y que en la medida que eso lo hagamos con los dones que Dios nos ha dado en el servicio a Él, vamos a poder ser más como Cristo. Una vez alguien me compartió una frase que en su momento me ayudó mucho y me hizo meditar mucho. Y esa persona me decía, cuando el creyente sirve, el creyente es santificado, porque el servicio a Dios santifica. Y tiene mucho sentido, porque en la medida en que nosotros sirvamos a Dios, en la medida en que coloquemos en la iglesia los dones que nosotras tenemos, vamos a poder acercarnos más a Él. Y esto va a santificarnos, va a ayudarnos a ser más perfeccionadas en Cristo. Entonces, ese es el primer propósito, que crezcamos en Él. El segundo es edificación de la iglesia. Entonces continúa diciendo, bueno, repite el versículo 12 para tener la idea completa. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese sería el segundo propósito que podemos identificar aquí, que la iglesia como un cuerpo sea edificada, sea fortalecida. El cuerpo, si no hacemos ejercicio, probablemente se debilita. Si hacemos ejercicio, nuestros músculos van a estar más fuertes y así sucesivamente. Entonces, es más o menos esa la idea que nos trata de transmitir, que si cada una de nosotras hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, cumplimos el propósito que Dios nos ha dado a cada una, la iglesia va a funcionar mucho mejor y la iglesia va a ser fortalecida. Entonces, no es solamente para un beneficio personal ni nada de eso, y más adelante Sophie nos va a hablar de eso en cómo ejercerlo, pero básicamente es pensar en que lo que vayamos a hacer, cómo vamos a ejercer ese don, va a ser también para edificar a otros, para fortalecer a otros, para animar a otros, para que sea de bien a otros. Y teniendo en cuenta esto, leamos primero los Corintios 12:7, que ahorita creo que lo mencionamos. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los dones son para el bien nuestro personal, pero sobre todo para el bien de la iglesia. Entonces, no nos confundamos muchas veces y usemos nuestros dones de forma errónea o para hacer mal o algo así, sino que realmente tengamos siempre presente que el propósito de Dios es que estos dones sean usados para provecho, sean usados para bienestar. Y el tercer propósito que podemos identificar acá en Efesios capítulo 4, en el versículo 14 y 15 se nos dice, em, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Básicamente, pues sabemos que este pasaje de pronto tiene palabras un poco difíciles para algunas, y que tal vez no lo podemos entender como directamente, pero básicamente lo que nos está diciendo es que los dones también fueron dados para el creyente para que éste se afirme en la verdad de Dios. Hay muchas doctrinas, hay muchos pensamientos que ahora mismo muchas podemos identificar, escuchar en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en cualquier contexto donde nos encontremos, que quieren desviarnos de la verdad, que quieren que nosotros nos alejemos de las verdades que ya Dios ha puesto aquí para cada una de nosotras. Y la idea de estos dones, de ejercerlos, de ponerlos en práctica, es que en la medida que yo
use mi don, yo voy a querer acercarme a Dios y voy a querer aprender de su palabra y voy a tener como más claramente la verdad. Entonces, en este sentido, ninguna doctrina de pronto va a entrar tan fácilmente a engañarnos porque vamos a estar fortalecidas y afirmadas creciendo en él. Entonces, también esa es un poco la idea, llegar a unirnos en la fe como iglesia, pero también llegar a nosotras a crecer en el conocimiento de Dios. Y por último, en cómo debemos de ejercer nuestros dones. Me acompañan a Primera de Pedro 4 del 10 al 11, porfa. Dice Primera de Pedro 4 del 10 al 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien Dios pertenece a la gloria y al imperio de los siglos. Amén. Eh, Cada uno debe de ejercer sus dones conforme pues la personal, lo que Dios les ha dado. Recordando que cada uno cumple pues una función diferente en el cuerpo, como ya lo habíamos visto, y recordando también Primera de Corintios 12, donde dice 12:15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del el cuerpo, ¿cómo es eso será el cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy yo del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Eh, Como sabemos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y debemos de servir a la iglesia para saber cuál es nuestro don. Servir en lo que podamos, en los diferentes ministerios de la iglesia para saber cuál es nuestro don y poder desarrollar ese don. Los dones debemos utilizarlos para el servicio de los otros y para la obra de Dios, ejerciéndolos teniendo en mente, si tenemos eso en mente de que es para el servicio de Dios y para la obra, eh, vamos a, no vamos a caer en vanagloria y no vamos a querernos como más que los demás, sino que vamos a seguir con sabiduría el plan que Dios tiene para nosotros. También si no estamos en una iglesia local, es difícil saber cuál es nuestro don porque no podemos servir. Por eso es importante también congregarnos y servir. Esa es la conclusión, poder servir para poder saber cuál es nuestro don. Así es. Entonces, la invitación de hoy es a que pensemos un poco en esto, en que Dios nos ha dado un regalo, Dios te ha dado un regalo a cada una, las que están aquí, las que van a escuchar esta grabación después, tenlo presente, Dios te ha dado un regalo. A cada una se lo dio especialmente, se lo dio porque sabía que tenía esas capacidades para cumplir ese propósito, no lo hizo por casualidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? ¿Vamos a usarlo, vamos a ponerlo en práctica o vamos a dejarlo ahí que pasen muchos años porque tal vez sentimos que somos muy jóvenes, porque tal vez pensamos que, no sé, no estamos listas, que no somos tan buenas, que no somos, no sé, las más apropiadas para ejercer eso? No, Dios lo colocó y lo colocó por gracia. Y quedémonos con este pasaje que nos leía ahora Sofía en primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es por gracia, no es porque ninguna de nosotras lo hayamos merecido. Sencillamente Dios quiso dárnoslo a cada una. A la que le dio el don de hablar, le dio el don de hablar, a la que le dio el don de ministrar, le dio el don de ministrar, a la que le dio el don del servicio, le dio ese don. Cada una úselo como debe usarlo. Y si de pronto estamos acá y todavía no sabemos cuál es nuestro don, porque puede pasar, como decía Sofi, sencillamente sirve. Sirve en todo lo que puedas, en todo lo que en tu iglesia veas la necesidad que hay, sirve, ponte a la orden, ejercítate, haz cantidad de cosas. Y en ese ejercicio
constante en la congregación, vas a poder entender y ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y vas a poder descubrir de qué cosa está dotado. Porque si no servimos, si no nos involucramos, muy difícilmente vamos a saber qué es lo que Dios quiere y qué ha puesto Dios en nosotras. Entonces, esa es la invitación de hoy. Quedémonos con esto en mente, en que debemos usar esto para beneficio de los demás, para gloria de Dios y agradecidas, teniendo siempre en mente eso que es un regalo. Entonces, eso es lo que queríamos compartirles hoy a modo de introducción. Como les dije, vamos a seguir viendo este tema mucho más ampliamente el resto de meses, pero que ese sea el deseo de nuestro corazón, que podamos acercarnos más a Dios para que podamos descubrir qué ha dejado Él en nosotros, porque muchas veces ni siquiera tenemos la claridad de eso. Creemos que nos conocemos totalmente a nosotras mismas, pero probablemente no. Probablemente Dios ha puesto en el corazón y en la vida de cada una de nosotras muchas más cosas de las que nos hemos dado cuenta que Él ha puesto. Entonces, descubramos juntas qué es eso que Dios ha dejado aquí con nosotras. Entonces, esa es la invitación de hoy. Pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, como les mencionaba al principio, y pues ahí van a poder encontrar la grabación y otros mensajes al respecto. Continuemos pues animadas a hacer esto, a estudiar más sobre su palabra y sobre lo mucho que Él tiene para decirnos sobre este tema.